Nos conectamos esta mañana también con los hermanos en sus hogares para tener nuestro servicio esta mañana. Pues, Padre nuestro, gracias porque nos permites esta mañana estar presentes hoy en tus atrios para tener este servicio de regocijo en tu presencia. Y esta mañana recordamos la gloria de la resurrección. Bendito sea tu nombre. Alabamos, Señor, con gozo, Señor, tu presencia entre nosotros este momento. Bendice el servicio. Pedimos estas cosas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, con gozo al Señor. Él es digno de nuestra adoración. Amén, hermanos. Fuerte, hermanos, con ganas. El Señor resucitó. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Qué gloriosa celebración representa para cada uno de nosotros, hermanos, el domingo de resurrección. Porque mediante la resurrección de Cristo Jesús, Dios venció a la muerte. Mediante la resurrección de Cristo, Dios estableció un futuro glorioso, una esperanza eterna, asegurados para todos aquellos que reconocen a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al celebrar, hermanos, la resurrección, nuestros corazones siempre se animan. Como les mandé un mensaje anoche, la vida puede estar llena de incertidumbres, peligros y temores, pero Cristo, hermanos, venció, y por medio de Cristo somos más, hermanos, que vencedores. Vamos a abrir la palabra de Dios. Había dicho que íbamos a seguir con el capítulo 5 de Hechos, pero no tuve paz en mi corazón. ¿Cómo pasar por alto este domingo a hablar de la vida y de la resurrección del Señor Jesús? No podemos olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros y también lo que hizo, hermanos, por la vida, dando su vida por nosotros en la cruz y resucitando al tercer día. Mateo 28, ¿están ahí, hermanos?
la palabra de Dios, lo voy a leer en voz alta, dice la palabra del Señor así. Y pasado el día de reposo al amanecer, pasado el día sábado, quiere decir, al amanecer del primer día de la semana, el primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos esta mañana aquí congregados, reunidos en tu nombre, celebrando este día glorioso de la resurrección. Y cantamos esta mañana la gloria de la resurrección. Gracias por concedernos una oportunidad más, un año más, el cual podemos celebrar la resurrección, tu resurrección entre los muertos. Señor, gracias por esa verdad gloriosa que llegó a nuestros corazones por la predicación del Evangelio, por usar a tus siervos convencidos por el poder de tu Espíritu Santo y traernos el glorioso Evangelio que cambió nuestras vidas. Y por ello estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, celebrando también con todos aquellos que han sido redimidos por tu sangre, celebrando la vida, celebrando tu resurrección. Permítenos, oh Dios, entender el tema de esta mañana, las maravillas y la gloria de tu resurrección. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Quizás ha oído usted el relato acerca de la jaula vacía. Si usted no lo ha leído o no lo ha escuchado, lo podría escuchar lo podía escuchar esta mañana o lo va a escuchar esta mañana. Y todos aquellos que han oído el relato de la jaula vacía, la van a volver a escuchar una vez más. Se cuenta de un pastor de un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Llegó a la iglesia un domingo de Pascua cargando una jaula de pájaros, mojosa, doblada y vieja. La colocó sobre el púlpito. Algunos fruncieron el ceño a manera de contestación al desagrado. El pastor Tomás comenzó a hablar y él decía: estaba caminando por el pueblo el día de ayer, cuando vi un niño joven caminando hacia mí, meciendo esta jaula de pájaros. En el fondo había 3 pequeños pajarillos salvajes, temblando de frío y de miedo. Detuve al muchacho y le pregunté: ¿qué llevas ahí, hijo? Él contestó: son tan solo unos viejos pájaros, fue la respuesta. ¿Y qué vas a hacer con ellos?, le pregunté. Los voy a llevar a casa y me voy a divertir con ellos, me contestó. Voy a molestarles y sacarles las plumas y hacerles pelear. Y voy a pasar un buen rato divirtiéndome con ellos. Pero te vas a cansar de esos pajarillos, tarde o temprano. ¿Qué harás entonces con ellos? Tengo unos gatos, les gustan los pájaros, se los llevaré a ellos. El pastor se detuvo y muy pensativo le dice al muchacho:
hijo, ¿cuántos quieres? ¿Cuánto quieres por esos pájaros? El muchacho le responde, usted no quiere esos pájaros, señor, son tan solo unos simples pájaros viejos del campo. No cantan, ni siquiera son bonitos. El pastor una vez más le pregunta, ¿cuánto quieres? El niño miró al pastor como si estuviera loco, le dijo, $10. El pastor buscó en su bolsillo y sacó un billete de $10 y los puso en las manos del muchacho. E inmediatamente, en segundos, el muchacho desapareció. El pastor levantó la jaula y suavemente la llevó al final del callejón donde había un árbol. Poniendo la caja en el piso, abrió la puerta y los pájaros quedaron libres. Bueno, esto explicaba la jaula vacía sobre el púlpito esa mañana. Pero inmediatamente el pastor empezó a contar su historia. Un día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de venir al jardín del Edén y estaba jactándose y vanagloriándose. Sí, acabo de capturar al mundo lleno de gente allá abajo. Me hice una trampa, utilicé carnada que sabía que ellos no podían resistir. Los agarré, los atrapé a todos. Jesús le pregunta, ¿y qué vas a hacer con ellos? Satanás con voz burlona dijo, me voy a divertir, voy a enseñarles cómo casarse y luego divorciarse, cómo odiarse, cómo abusarse mutuamente. Voy a enseñarles a beber, a fumar, a maldecir. Voy a enseñarles cómo inventar las armas y bombas y que se maten unos a otros. Sí, me voy a divertir y me voy a divertir. Jesús le responde, ¿y qué harás con ellos cuando termines de divertirte? Oh, los mataré, exclamó Satanás orgullosamente. Jesús dice, ¿cuánto quieres por ellos? Satanás, una vez más con voz burlona, oh, tú no quieres esas personas, no valen nada. Los tomarás y simplemente te odiarán, te escupirán, te maldecirán y te matarán. Tú no quieres a esa gente. Jesús una vez más tristemente dice, ¿cuánto quieres? Satanás miró a Jesús y mofándose dijo, todas tus lágrimas y toda tu sangre, porque pensaba que Jesús no era capaz de dar todas sus lágrimas y su sangre. Entonces Jesús dijo, hecho, trato hecho. Entonces vino y pagó el precio. El pastor levantó la jaula, abrió la puerta y se fue. Y la congregación nunca olvidó el sermón de esa mañana. Usted y yo estábamos como esos pájaros enjaulados, encarcelados, peleándonos, atormentados, unos contra otros. Pero Cristo un día vino y derramó su sangre y abrió la jaula y nos ha dado libertad en el Señor Jesucristo. Y por ello nos paramos esta mañana y decimos, gloria a Dios y aleluya, el Señor resucitó. No hay una mejor manera de celebrar la resurrección de Jesucristo que viniendo al templo, adorando su nombre, parándonos y decir, gloria a Dios, gracias Jesús por morir por mí, por derramar tu sangre y resucitar para darme la justificación. Quiero hablarles esta mañana acerca de la gloria de la resurrección de Jesús. Hablar, hermanos, de la resurrección de Cristo, no podemos pasar por alto la muerte y sepultura. El Señor Jesucristo habló de su muerte y su resurrección anticipadamente. Cuando habló acerca del amor del gran pastor en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, si tenemos el texto ahí, hermano Samuel, te lo voy a agradecer. Dice Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús hablando anticipadamente de su muerte y su resurrección. En otro pasaje también en Juan capítulo 2 versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muchos no entendieron, pensaban que Jesús estaba hablando del templo físico de Jerusalén, pero Jesús estaba hablando del templo que es su cuerpo. Cuando Cristo fue crucificado, fue muerto en la cruz, los enemigos, el diablo cantó victoria. Una fiesta hubo con Satanás y los enemigos, pero al tercer día, 3 días después, el mundo de las tinieblas tembló, el sepulcro fue sacudido, la enorme puerta fue quitada, el sello fue roto y Cristo salió vencedor. Esas mujeres que estaban temblando alrededor del sepulcro, dice la palabra de Dios que su tristeza se cambió en gozo, sus temores en seguridad, sus desánimos en ánimo. Por eso nos reunimos esta mañana para celebrar la gloria de la resurrección de Cristo. Cristo vive. Cristo no se quedó colgado en una cruz como muchas personas lo cargan en una imagen. Cristo no está colgado en la cruz. Cristo vive. Cristo resucitó. El glorioso día de la resurrección de Jesús. El pasaje nos relata aquí Mateo. En primer lugar, causó gran asombro y terror. Gran asombro y terror, principalmente al diablo. El diablo llegó a pensar que había ganado la batalla, que lo había acabado, que lo había matado. Pero él se levantó con poder al tercer día, con poder y gloria, derrotando el pecado, derrotando a Satanás, derrotando a la muerte. Dice la palabra de Dios, el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Dice la palabra del Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, hermanos, a los que son tentados. Dice el versículo 14 una vez más, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el control, el poder. Esto es, hermanos, el diablo. Pero en el día en que el Señor Jesucristo, el diablo tembló, los demonios temblaron, todos sus enemigos quedaron perplejos, quedaron asombrados, quedaron aterrorizados, hermanos, porque Cristo salió vencedor de entre los muertos. Por eso, hermanos, la predicación del Evangelio, el corazón del Evangelio es, hermanos, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu veneno? Ya no me puedes matar, puedes morderme, pero no, el efecto de tu veneno no tiene efecto en mí, porque Cristo lo derrotó y es vencedor. Cristo es vencedor. Estamos con el vencedor. Amén, hermanos. Los guardias romanos
que los despreciaron, que le golpearon, le azotaron, le escupieron, le tapaban los ojos y le golpeaban, se mofaban. Ahora están aterrados, no lo pueden creer, ahora están temblando, están paralizados de temor. Dice el texto de Mateo aquí una vez más, los guardias, versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, perplejos, atónitos, paralizados. Lo que estaba sucediendo, aquel movimiento, los ángeles con vestiduras resplandecientes que descendieron del cielo, la piedra con un enorme peso fue quitado y el ángel se sentó sobre de ella, y aquella gloria y aquella luz resplandeciente que salió del sepulcro. Los guardas romanos temblando. Los soldados romanos responsables de vigilar la tumba ahora están casi muertos de miedo y espanto. La presencia de Jesucristo saliendo de aquella tumba. La resurrección de Cristo ahora es un tema de terror para los siervos del pecado, pero un tema de consolación y de gloria para los hijos de Dios, vergüenza para los enemigos y gloria para los salvos. Amén, hermanos. La resurrección del Señor Jesucristo fue también de asombro para aquellas mujeres que habían corrido aquella mañana para ver el sepulcro. Dice la palabra de Dios, el versículo 5, ¿están conmigo, hermanos? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres que estaban ahí, que habían corrido, se sorprendieron también. Esas mujeres que estaban llorando afuera del sepulcro, que iban llorando en el camino, que estaban hablando de su desgracia, las tristezas, esas lágrimas que brotaban de sus ojos, se sorprendieron cuando vieron esa mañana lo sucedido. Escucharon el mensaje. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. En otro evangelio está diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado de los muertos. Él va delante de vosotros a Galilea, como Él les habló, como Él anticipó. Él ha resucitado, Él no está aquí, ha resucitado de los muertos. Qué gloriosa celebración tenemos esta mañana. Estamos con el vencedor. Él vive eternamente y para siempre. Dice la palabra de Dios, versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. O como diciendo: hola, buenos días, shalom, yo soy. Dice la palabra de Dios, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Se da cuenta la gloria del domingo en la mañana cuando Jesús resucitó? Causó terror, espanto y miedo para los enemigos de Cristo. El diablo tembló, el infierno tembló. Cristo salió vencedor, derrotando a sus enemigos. Fue terror para los enemigos, para los incrédulos, pero fue de gozo para los que tienen fe en Jesús. Hablar de la resurrección, hablar del evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Cuando el pecador lo recibe, le causa gozo. Pero cuando el pecador lo rechaza,
le causa y le causará terror para toda la eternidad. Por eso el Evangelio debe de ser recibido y aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. La segunda cosa que veo aquí en este pasaje, en este capítulo, acerca de la resurrección, la gloria de la resurrección de Jesucristo, los enemigos trataron de ocultar esta verdad, esta gloriosa verdad. El versículo 11, están ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, mientras ellas iban. He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los enemigos de Cristo trataron de ocultar esta verdad. El diablo trató de buscar la forma de ocultar lo sucedido, inventando una mentira, porque él es el padre de mentira, dice Juan capítulo 8. ¿Quién iba a creer? Era una mentira ilógica, porque un soldado romano tenía que cumplir, y si cualquier error que cometía era llevado a la muerte. Dice la mentira que inventaron, reunidos los ancianos, la corte religiosa, y ha habido consejo, llegaron a un acuerdo, cómo ocultar esa verdad, cómo frenar la predicación de esta verdad, cómo frenar, ocultar esta gran noticia, esta gloriosa noticia. Dieron mucho dinero a los soldados. Hasta los incrédulos salieron ganando de las buenas noticias. Dieron mucho dinero. ¿Cuánto pagarían? La Biblia no lo registra cuánto pagaron, pero dice la Biblia aquí, mucho dinero a los soldados para ocultar lo que había sucedido. Empezaron a contar sin duda esa verdad cuando llegaron a los ancianos. Vimos una luz brillante. Vimos seres angelicales que vinieron del cielo. Movió la piedra fácilmente, sin mucho esfuerzo. Y se sentó sobre de ella. Y de pronto la tumba salió una luz brillante. El que fue sepultado ahí salió vencedor, victorioso. Nosotros no pudimos hablar, no pudimos movernos. Estamos asustados. Sin duda llegaron temblando, contando estas noticias. Pero el diablo trató de inventar una mentira para negar la resurrección de Jesús. Y los ancianos dijeron, si oyera el gobernador, nosotros vamos a persuadirles. Vamos a persuadir al gobernador y ustedes no les va a pasar nada. Van a vivir. Les compraron y ellos, tomando el dinero, dice, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los enemigos religiosos invirtieron dinero para frenar esta verdad, para ocultar esta verdad, pero de nada les sirvió, de nada les ha servido. Así como los gobiernos del mundo que invierten secretamente dinero para frenar la predicación, pero jamás han podido frenar la predicación del Evangelio. Se levantó la persecución a través de los años contra la iglesia, contra los predicadores, pero jamás han podido con la iglesia, hermanos, porque Cristo dijo que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Esa verdad se sigue predicando. Por esa verdad estamos aquí, hermanos.
Y esa verdad que ha llegado a nuestros corazones, esa vida que ha llegado a nuestros corazones, ha cambiado y ha transformado nuestro corazón, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestras señoritas. Dios, el poder de su resurrección cambia vidas, trae vida al corazón. Por eso dice su palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice la palabra del Señor así, tenemos el texto aquí en la pantalla, dice: bendito, está adorando a Dios, gloria sea a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, hermanos, de los muertos. Hermanos, el poder de Cristo, el poder de su resurrección, el poder de la predicación, hermanos, el diablo ha tratado de frenar, de ocultar esta verdad, pero no ha podido. Nosotros somos testigos de esas vidas cambiadas y transformadas por el poder de la resurrección. Testimonio de la tumba vacía. Habla, hermanos, de que Jesús vive. El testimonio de esa tumba vacía habla por sí sola que Cristo salió vencedor al tercer día de entre los muertos. Vemos la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 16. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, el versículo 16. La tercera cosa que encuentro aquí en este versículo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o todo poder lo tengo o me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id o vayan y hagan discípulos. Dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tercera verdad que encontramos en este versículo, que esa gloriosa noticia de la resurrección de Jesús debe de ser proclamada al mundo por todos nosotros. Dice Jesús aquí: por tanto, vayan. Cuando le vieron, le adoraron, estaban convencidos que Él era. Dice la Biblia que el primer día de la semana, estando las puertas cerradas ahí en Jerusalén, hablaban del tema, y al instante dice la Biblia que se puso en medio de ellos, que no necesitó que le abrieran las puertas. Ahora su cuerpo era un cuerpo glorificado, no estaba sujeto ya a materia, podía cruzar las paredes sin problema. Dice la palabra de Dios que inmediatamente Jesús apareció en medio de ellos. Y cuando le vieron, le adoraron, dice aquí Mateo. Pero Lucas nos dice que cuando le vieron, dudaban. Pero Jesús les ayudó para que no dudaran. Y les mostró, hermanos, las manos. Mostró sus manos. Esas manos que tenían las marcas de los clavos. Los clavos que traspasaron sus manos. Dice la Biblia que mostró sus manos. Y creyeron en Él. Y aquí algunos seguían dudando. Dice: ¿tenéis algo de comer? Y le dieron una parte de un pez asado. Y dice la Biblia: y miel, y comió enfrente de todos. Y todos estaban maravillados. Y cuando le reconocieron aquí, sin duda en Galilea, les dio la gran comisión: por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Cuenten esa verdad. Proclamen esa verdad de mi muerte, sepultura y resurrección. Vayan a todo el mundo. Vayan para que escuchen tanto hombres como mujeres, jóvenes, señoritas y niños. Cuenten esa verdad, que yo vivo eternamente y para siempre. Jesús es Rey. Jesús vive. Por eso Mateo habla que Jesús es el Mesías prometido. Por eso en los primeros capítulos habla de la genealogía de Jesús. Presenta, de acuerdo a las profecías, Jesús es Rey. Marcos los presenta como el siervo de Dios, que vino como siervo y nos mostró un gran ejemplo
Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Juan lo presenta como el Verbo de Dios, el Dios encarnado. Hechos es el poder de la iglesia. Romanos lo presenta como la justicia de Dios. Corintios es el corazón del Evangelio. Gálatas como el gran libertador. Efesios como la cabeza de la iglesia. Filipenses, que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Colosenses, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tesalonicenses, es el que ha de venir con millares y millares de ángeles, con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Timoteo, él es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tito, es la esperanza de que viene, que ha de venir. Filemón, como el amante pastor. Hebreos, él es el autor y consumador de la fe. Santiago, como el médico divino, el médico eterno. Pedro, como el príncipe de los pastores. Juan, como el corazón, el amor de Dios, el perfecto amor de Dios. Judas, el que viene con santas y millares y millares y millones de ángeles. Él es rey, él vive para siempre. Apocalipsis, el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vive eternamente y para siempre. El digno, el único digno, el que abre los sellos, el que tiene poder y autoridad para abrir el libro sellado que ningún hombre pudo abrir. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive Él vive eternamente y para siempre. Él es Rey. Él es nuestro Salvador, nuestro gran Rey. Estas noticias deben de ser proclamadas al mundo entero por la iglesia. Usted y yo estamos llamados a proclamar esta verdad. Usted y yo que hemos recibido esta verdad, el precioso evangelio. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Él es mi Señor y mi Salvador. La gloria sea dada a Él. Por eso Jesús dice, por tanto, vayan, le está diciendo a sus discípulos que le vieron, que creyeron en Él. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Esta verdad debe de ser proclamada. Esta verdad cambia vidas. La resurrección, la tumba de Jesús es la tumba más famosa. Las pirámides egipcias son famosas porque guardan los cuerpos momificados de los antiguos faraones. La abadía de Westminster en Londres es famosa porque descansan los restos de hombres ilustres y notables de su pasado. Arlington, en la ciudad en Washington, es famosa porque guardan los restos de muchos americanos prominentes. Pero la tumba de Cristo es diferente y es más famosa, no por lo que tiene, sino porque está vacía. Porque Jesús salió vencedor al tercer día. La gloria de la resurrección de Jesús. Cantamos esta mañana. En la gloria de la resurrección de Jesucristo me gozo y bendigo el nombre de mi gran Salvador y Rey. Enseñándoles, dice Jesús aquí, enseñen ahora cómo pasar por alto la enseñanza de la resurrección. Por eso estaba preparándome durante la mitad de la semana en la continuación del estudio de los Hechos. Estaba leyendo el capítulo 5 y tratando de estructurar los puntos de la enseñanza para este domingo, pero no tenía paz en mi corazón. ¿Cómo pasar por alto, hablar de la verdad, hablar de la vida, hablar de la resurrección? Y oraba a Dios y decía, Dios, ayúdame, ¿qué es lo que tú quieres que yo enseñe el domingo? Y algo así como que en mi corazón, esta semana celebramos la pasión y muerte de Jesús. ¿Cómo vas a callar? ¿Cómo no vas a cantar? ¿Cómo no vas a decir, gloria a Dios, porque estoy vivo? Yo vivo y reino para siempre. No tuve paz para hablar, continuar con el estudio de Hechos.
y pasar por alto este pasaje. Esta mañana me levanté con gozo dándole gracias a Dios. Leí y releí este capítulo. Lo leí una vez, lo volví a leer una vez más. Lo leí la tercera vez, leí la cuarta vez, leí la quinta vez, leí la sexta vez y leí la séptima vez. Y quería seguir leyendo más y aún más. Porque me emociona, hermanos, la noticia gloriosa de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesucristo me ha traído vida y esperanza. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Está comprobado. Jesús resucitó. Y es la primicia de los que han muerto y los que han sido sepultados. La gloria sea al Señor Jesús. Quiero hablar sobre una verdad que se me pasó por alto. Primera de Pedro, capítulo 3. Perdónenme, hermanos. Es una verdad tan importante. Cuando Cristo expiró en la cruz, ¿qué sucedió con su alma y su espíritu? Primera de Pedro 3, versículo 18, 19 y 20. Cuando Cristo expiró en la cruz, ¿qué sucedió en ese tiempo? Cuando Cristo fue sepultado, ¿dónde estaba su alma y su espíritu? Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué sucedió con el alma y el espíritu de Jesús cuando expiró en la cruz? No ascendieron a los cielos inmediatamente. Tanto era su amor y misericordia por los perdidos. Pedro nos dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar el evangelio, la salvación, aquellas almas que estaban esperando ya el juicio final para ser condenadas eternamente y para siempre. Dice la Biblia que Jesús descendió a las partes más bajas y predicó a esos espíritus encarcelados. Tanto era su gracia y misericordia. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice la palabra de Dios. Y con este pasaje terminamos esta mañana nuestra meditación. Primera, Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Don quiere decir regalo, regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Cristo murió, fue a las partes más bajas, fue hasta el infierno, sufrió el infierno por nosotros, pero al tercer día salió, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quién es este? Dice Pablo, el que descendió. Sino ese es el mismo que también descendió. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Tanto es el amor de Dios que tuvo que sufrir la separación del Padre y descender al infierno por amor a las almas. Usted y yo tenemos la oportunidad de conocer a Jesús.
Él está aquí presente por su Espíritu Santo para dar el don de la salvación si hay alguien que todavía no ha recibido el don de la salvación. Esto fue el sacrificio de Cristo y el amor de Dios que mostró por nosotros muriendo en una cruz y al tercer día resucitó. Vamos a honrar y darle gracias en nombre del Señor Jesús. Incline su cabeza y vamos a orar dándole gracias. Si hay alguien en esta mañana aquí, alguien entre nosotros que todavía no ha recibido al Señor Jesús, no has aceptado al Señor Jesucristo, esta mañana te animamos para que tú confieses a Jesús como tu Señor y Salvador y le pidas perdón por tus pecados. La oportunidad de salvación es hoy. Escucha la estrofa de este himno. Dios está llamando a todos. Podrá haber un joven, una señorita, un varón, una dama que nos está visitando esta mañana y no está seguro a dónde iría tu alma. La Biblia nos dice que hay un cielo, hay un infierno. Dios no quiere la condenación del pecador, la muerte del impío. Dios quiere la salvación de todos los hombres, por eso Él vino a dar su vida por nosotros. Si tú no estás seguro a dónde iría tu alma, yo te invito para que entregues tu vida al Señor Jesús. Dice este himno: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él. Te irás a casa esta mañana. Si Él te está llamando, si no has rendido tu corazón a Él, entregue tu corazón al Señor Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana entre nosotros que no has aceptado a Jesús? Él dio su todo por ti. ¿Por qué seguir resistiendo y seguir rechazándole? ¿Habrá alguien esta mañana que diga: pastor, es cierto, yo no he entregado mi corazón a Jesús? Ore por mi pastor, aquí está mi mano. ¿Podría haber una mano esta mañana aquí? Aquí está mi mano, pastor, yo no he entregado mi vida a Jesús. Ore por mí. ¿Habrá alguien aquí? Cambio la invitación. A lo mejor tú has aceptado a Jesucristo, pero no estás caminando fielmente con Dios. ¿Te gustaría decirle al Señor: Señor, perdóname, ayúdame a caminar más cerca de ti, a no olvidar lo que tú hiciste por mí? Cierto, pastor, el desánimo llega a mi vida. El diablo trata de estorbarme cuando quiero leer mi Biblia, quiero congregarme, quiero servir al Señor. He tenido estorbos, pastor. Ore por mí, pastor, aquí está mi mano. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Habrá alguien más que diga: pastor, sinceramente, Dios te bendiga, hermana. Dios le bendiga. Tan sinceramente, he luchado, he batallado, pastor, pero no quiero rendirme, quiero seguir adelante en los pies, en pos de Jesús. Aquí está mi mano, pastor, ore por mí. Aquí está mi mano. Padre nuestro, gracias
por la gloria de la vida. El celebrar esta mañana tu resurrección trae aliento, trae gozo, trae fuerzas, trae ánimo al corazón. Por eso Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Él lo estaba diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Señor, gracias por el poder de tu resurrección, que lo comprendemos, que lo vivimos y lo disfrutamos. Gracias por este servicio. La gloria te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor con gozo. ¿Están contentos, hermanos? Cante entonces con gozo. Entonamos el himno, hermanos, 421, porque Él vive. Dice así: Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da, cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy.